Stranger, stranger. Mi esposa se acostó con su ex el mismo día de nuestra boda convencida de que jamás lo descubriría. No sabía que yo ya estaba reuniendo pruebas y diseñando el plan que arruinaría su final feliz. Me llamo Sebastián, tengo 34 años y vivo en Austin, Texas. Después de 3 años de relación, estaba convencido de que estaba construyendo algo sólido, un futuro compartido, una familia, una vida real. Sin embargo, en ese instante, parado frente a esa puerta cerrada, entendí que todo lo que creía seguro podía desaparecer en segundos. Frente a mí se abrieron dos caminos muy claros. El primero era dar media vuelta, desaparecer y cargar para siempre con la duda de no haber enfrentado la verdad. El segundo era seguir adelante, subir al altar y dejar sin palabras a más de 100 personas, incluidos sus padres, exponiendo lo que realmente estaba ocurriendo. Elegí el segundo. Porque hay momentos en la vida en los que, si no defiendes tu propia dignidad, nadie más lo hará por ti. Si alguna vez amaste a alguien con la certeza absoluta de que jamás te traicionaría, esta historia también es para ti. Valentina era, según cualquiera que la conociera, ese tipo de mujer que inspira canciones. Era hermosa sin esfuerzo, de esas personas que llaman la atención sin buscarlo. Tenía una energía particular, entraba a un lugar, y de inmediato, las conversaciones parecían girar en torno a ella. Nos conocimos 3 años atrás, en un asado en casa de un amigo. Tenía una mancha de salsa en la barbilla, se reía de sus propios chistes y a los 10 minutos de charla, ya me estaba retando a un partido de beer pong. No fue una historia sacada de una película romántica. Fue algo real. Natural. Era una persona con los pies en la tierra, amable con los camareros, amante de los perros, y tenía esa costumbre ligeramente irritante de corregirme la gramática en medio de una frase. Y aún así, o quizás por eso mismo, me enamoré. Durante 3 años creí haber tenido suerte. Viajamos juntos, organizamos cenas con amigos, planeamos vacaciones y fines de semana. Todo el mundo repetía lo mismo: eres afortunado, Sebastián. Ella vale la pena. Yo también lo creía. De verdad. Hasta que algo empezó a cambiar. Al principio fue tan sutil que casi no lo noté. Valentina nunca había sido reservada. Antes me mostraba mensajes, me preguntaba qué responder. Pero, poco a poco, su teléfono empezó a quedarse boca abajo. Las notificaciones pasaron de ser casuales a completamente privadas. Comenzó a salir de la habitación para atender llamadas. Me dije que era estrés. La boda estaba cerca. Había listas de invitados, proveedores, pruebas de vestido. Todo eso puede abrumar a cualquiera. Estábamos organizando una boda grande, frente al lago Travis. Alquilamos todo el resort. 150 invitados, barra libre, un cuarteto de jazz, cócteles personalizados. Ella soñaba con una boda en otoño, hojas doradas, luz de tarde reflejándose en el agua. Armamos tableros de ideas, eligió centros de mesa llorando de emoción. Todo parecía auténtico. Por eso, cuando comenzó a comportarse distinto, me convencí de que era solo presión. Me repetía: no exageres. Está sobrepasada. Pero había algo que no encajaba. No soy una persona celosa. Nunca lo fui. Si Valentina necesitaba espacio, se lo daba. Si estaba callada, esperaba. Sin embargo, en el último mes antes de la boda, empecé a notar detalles imposibles de ignorar. Se tensaba cuando yo miraba su teléfono. Se ponía a la defensiva ante preguntas simples. Recuerdo una noche en el sofá, estiré la mano para mirar la hora en su celular y ella lo apartó de golpe. Perdón, dijo sonriendo, cosas de la boda. Quise creerle. Pero esa sonrisa se sentía ensayada. No dije nada. No quería ser el hombre que arma un conflicto justo antes del día más importante de su vida. Aún así, la distancia crecía. El silencio se filtraba en conversaciones que antes eran fáciles. Antes hablábamos de todo, tonterías, planes, fines de semana. Ahora compartíamos el mismo espacio. Pero sentía que me estaban desplazando poco a poco. Comenzó a salir con más frecuencia. Decía que tenía citas con Camila para ajustes del vestido, recorridos por el lugar del evento, momentos para despejar la cabeza. Todo sonaba razonable. Normal. Pero siempre se iba justo cuando yo llegaba a casa o regresaba cuando ya estaba dormido. Empecé a revisar recibos reales, no metafóricos. Cafeterías que nunca mencionó. Estaciones de servicio lejos de cualquier sitio que me había dicho que visitaría. Y aún así, insistía en no sacar conclusiones apresuradas. Pero el amor no se siente así. El amor no evita tu mirada cuando preguntas cómo estuvo el día. Una noche llegó tarde. Dijo que había estado con Camila revisando la distribución de las mesas. Se veía cansada, con el cabello recogido, sin maquillaje, usando ese suéter beige que tanto me gustaba. Le pregunté cómo había ido. Sonrió y respondió que bien,
que había sido una noche larga. Asentí y dejé pasar el tema. Más tarde entró a ducharse. Su teléfono vibró sobre la mesa de noche. No estaba espiando. No estaba buscando nada. Pero la pantalla se encendió y vi un nombre que no debería haber estado ahí: Matías. Su exnovio. No un compañero de trabajo. No un proveedor. No un familiar. Matías. El mensaje tenía solo 5 palabras: con ganas de verte esta noche. Sentí un vacío en el estómago. Me quedé mirando la pantalla, repasando mentalmente cada excusa, cada conversación de las últimas semanas. Valentina siempre había dicho que Matías era parte del pasado, que no hablaban desde hacía más de un año. Entonces, ¿por qué le escribía eso? El agua seguía corriendo en la ducha. Dejé el teléfono donde estaba. Fingí no haber visto nada. Cuando salió, envuelta en una toalla, tarareando como si todo estuviera bien, intenté preguntar con calma. Matías te escribió antes, ¿de qué se trata? Ni siquiera dudó. Está pasando por un mal momento. Solo he estado pendiente, respondió, con un tono ligero, casi automático. No es nada. Lo dijo como si lo hubiera practicado. Tal vez ella misma se convencía de que no era importante. Pero yo ya no pude hacerlo. Desde esa noche, todo se sintió falso. Como vivir dentro de una casa de cartón, a punto de derrumbarse con el menor roce. Valentina seguía sonriendo, preparando café, moviéndose por la cocina como siempre. Pero yo no podía borrar esa imagen de mi mente. No estaba nerviosa. No parecía culpable. ¿Estaba tranquila? Demasiado tranquila. Esto fue lo que de verdad me asustó. No fue un solo detalle ni una escena aislada, sino la acumulación lenta y constante de pequeños gestos que ya no encajaban entre sí. Cosas mínimas, casi invisibles para cualquiera que no conviviera con ella a diario. Cambios de humor sin explicación, silencios más largos de lo normal, miradas que se perdían en ningún lugar. Nada concreto, pero todo junto empezaba a formar una imagen inquietante. Empecé a observarla con más atención. No desde un lugar controlador ni paranoico, sino desde esa inquietud silenciosa que aparece cuando algo se rompe sin hacer ruido. Esa sensación incómoda que se instala en el estómago cuando uno se pregunta, cada vez con menos inocencia, ¿qué es lo que está pasando en realidad? No quería encontrar nada. De hecho, deseaba estar equivocado. Una tarde me dijo que iba a reunirse otra vez con Camila. Según ella, estaban terminando de definir la disposición de las mesas en un café del centro. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una rutina ya establecida. Asentí, le respondí que estaba bien, la besé antes de que saliera y me quedé solo en el departamento. Cerré la puerta detrás de ella y el silencio se sintió más pesado de lo normal. Apenas se fue, tomé el teléfono y llamé a Nicolás. ¿Sigues libre para tomar algo esta noche?, le pregunté, procurando sonar casual. No tenía ninguna intención real de ir a beber. El alcohol era lo último que necesitaba en ese momento. En realidad, ya tenía un plan. Aunque todavía no lo había formulado del todo. Nicolás y yo somos amigos desde la universidad. Es directo, ruidoso, leal hasta el extremo y nunca le dice que no a una situación caótica. Es el tipo de persona que no pregunta demasiado cuando sabe que algo importa. Media hora después me escribió un mensaje que me heló la sangre: no te va a gustar esto. Acompañó el texto con una foto borrosa, tomada desde lejos. Ahí estaba Valentina, sentada en un reservado con poca luz. No estaba con Camila. Estaba con Matías. El encuadre no dejaba lugar a dudas. Su mano descansaba sobre la muñeca de él, con una familiaridad que no necesitaba contexto. Ella sonreía de una forma que yo no le había visto en semanas. No era una sonrisa social ni educada, era cómoda, genuina. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo. No parpadeé. No respiré de forma consciente. Simplemente la observé, como si al mirarla el tiempo se hubiera detenido. Sentí una presión extraña en el pecho, no como un golpe, sino como algo que se hunde lentamente. Volví a llamar a Nicolás. ¿Dónde estás? En el Roosevelt, al fondo, a la izquierda, me respondió. Llevan aquí un rato. No hagas nada, le dije. Solo necesitaba saberlo. Colgué y empecé a caminar de un lado a otro del departamento, en completo silencio. Pasé por la cocina, por el pasillo, por la habitación. Miré objetos cotidianos que, de repente, se sentían ajenos. No dormí esa noche. Me quedé sentado, con las luces apagadas, repasando cada conversación reciente, cada excusa, cada gesto. Lo que fuera que estaba ocurriendo, ya no podía negarlo. Valentina regresó cerca de la medianoche. Entró como siempre, dejó las llaves, se quitó el abrigo. Dijo algo casual: comento que Felipe me mandaba saludos. Yo asentí sin mirarla. Tenía los ojos fijos en el teléfono. En su teléfono.
Se metió en la cama como si nada hubiera pasado, me rodeó con los brazos y susurró, con la voz tranquila. Te amo. Yo me quedé mirando el techo, inmóvil, con el cuerpo tenso. Ahí fue cuando lo entendí todo. No sentía culpa porque no creía que yo supiera nada. No pensaba que tuviera que disculparse, ni explicarse. Eso fue lo que más me dolió. No la mentira, ni siquiera la infidelidad en sí, sino la certeza de que ella estaba convencida de que jamás la descubriría. Que yo llegaría al altar, sonreiría para las fotos, diría que sí, y pasaría el resto de mi vida casado con alguien que no conocía de verdad. En los días siguientes la noté cada vez más distante. No era frialdad exactamente, era ausencia. Como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente siempre en otro lugar. Su teléfono se volvió una extensión de su cuerpo, lo llevaba a todos lados, lo ocultaba bajo la almohada, salía de la habitación para responder mensajes. A simple vista podía parecer normal, incluso justificable. Pero yo ya estaba atento. Ahora sí. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Me repetí que todo era estrés por la boda, que los preparativos desgastan a cualquiera, que el problema era mío. Pero cuando alguien oculta algo, se siente. No hace falta una prueba definitiva cuando ya se percibió el cambio. El ambiente se altera, las conversaciones se vuelven mecánicas, las miradas esquivan. Aún así, no quise enfrentarla de inmediato. Necesitaba algo más que una corazonada y una foto borrosa. Algo concreto. Así que esperé. Observé. Tomé nota mental de cada detalle. Valentina seguía usando la misma excusa una y otra vez, que iba a ver a Camila para ajustar flores, para revisar el cronograma, para cerrar detalles. Siempre Camila. Como si repetir ese nombre bastara para disipar cualquier sospecha. Pero cada vez que lo decía, algo dentro de mí se tensaba. No era Camila el problema. Era el tono, la rapidez, lo ensayado de sus palabras. Una noche salió apurada, con los zapatos en la mano, como si llegara tarde a algo importante. Le pregunté dónde se iban a ver. En su casa, respondió. Como si lo acabara de recordar. Sonreí, asentí y le dije que le mandara saludos de mi parte. Se detuvo una fracción de segundo. Apenas nada. Un parpadeo más largo, una pausa mínima. Suficiente para mí. Me besó la mejilla y se fue. Yo me quedé allí, manteniendo la sonrisa hasta que la puerta se cerró. Luego tomé el teléfono otra vez. Acaba de salir, le dije a Nicolás cuando atendió. Dice que va a Lawrence. ¿Quieres que pase a ver? Preguntó, sin rodeos. Dudé. No quería convertirme en ese hombre desconfiado, en alguien que espía. Pero ya no podía ignorarlo. Sí. Mismo lugar. El Roosevelt. El televisor estaba encendido, pero no lo veía. Las imágenes pasaban sin sentido. Sonaba una canción alegre de su lista de reproducción, una de esas canciones románticas que ahora me resultaban insoportables. Pasaron 10 minutos, luego 15. El silencio se hizo espeso. Finalmente, el teléfono vibró. Están aquí. Abrí la imagen. Era la misma escena, el mismo bar, el mismo rincón, el mismo hombre. Matías inclinado hacia ella, invadiendo su espacio con total naturalidad. Valentina relajada, cómoda, demasiado cómoda. No miraba el reloj. No se alejaba. Su lenguaje corporal hablaba de cercanía, de costumbre. Su mano sobre el antebrazo de él. Sus miradas aisladas del mundo. Y yo estaba en casa, en la penumbra, viendo todo desde una pantalla como un espectador inútil. No lloré. No grité. Guardé la foto. La archivé, como si fuera una prueba más en un caso que jamás quise investigar. Cuando volvió esa noche, estaba de buen humor. Me saludó con un beso, se quitó los zapatos y empezó a contar lo eficiente que había sido Camila, lo rápido que habían avanzado. Yo seguí la corriente, asentí, cambié de canal. Suena productivo, comenté, con voz neutra. Sí, sonrió. Ya falta poco. Casi todo listo. Se sirvió una copa de vino y se sentó a mi lado, tranquila, segura. Y en ese instante lo confirmé, no estaba nerviosa. No intentaba ocultar nada porque, en su mente, ya lo había hecho. Estaba convencida de que todo estaba bajo control. Y eso, curiosamente, era peor que una mentira. No era descuido ni improvisación, era seguridad. Frialdad. Una confianza peligrosa. Empecé a preguntarme desde cuándo venía ocurriendo todo aquello. ¿Había estado Matías siempre cerca, orbitando silenciosamente alrededor de ella, esperando su oportunidad? ¿O había reaparecido hace poco, regresando a su vida como una sombra a la que nunca terminó de cerrar la puerta? Y, sobre todo, ¿por qué ahora? Intenté encontrar una explicación razonable. Tal vez eran nervios previos a la boda. Dudas de último momento. O quizá esto siempre había sido una posibilidad latente,
algo que solo necesitaba la excusa adecuada para manifestarse. Valentina y yo habíamos hablado de todo, o al menos eso creía. Ella solía decir que Matías había sido un error del pasado, una lección aprendida. Que ya no quería personas como él. Que nunca la respetó, que jamás la escuchó. Pero empecé a considerar algo incómodo, tal vez una parte de ella extrañaba el drama, la intensidad, el caos. Y quizá yo, con mi estabilidad, mi calma y mi previsibilidad, había dejado de resultarle atractivo. ¿Era posible que la hubiera aburrido hasta empujarla de nuevo hacia él? No quise sacar conclusiones precipitadas. Así que empecé a observar. A buscar patrones, días, horarios, excusas. Noté cuándo salía, a qué hora recibía mensajes, qué ropa se ponía cuando decía que iba a ver a Camila. Eran detalles pequeños, aparentemente insignificantes, pero juntos empezaron a formar una imagen inquietante. Siempre los jueves por la noche. Siempre después de cenar. Siempre una última mirada al espejo antes de salir. Y siempre el mismo perfume. No era el aroma que usaba conmigo. Este era distinto. Más intenso. Más oscuro. El tipo de fragancia que alguien elige cuando quiere dejar huella. Empecé a registrarlo todo. Fechas. Horarios. Observaciones. No para enfrentarla todavía, sino para entender. Para reunir piezas. Estaba construyendo algo, aunque aún no sabía exactamente qué. Valentina no notó nada. O tal vez sí, pero no le importó. Seguía actuando con total normalidad. Sonreía en los brunch familiares, posaba para las fotos del sitio de la boda, reía con comentarios triviales. Desde afuera, cualquiera habría dicho que éramos una pareja sólida, estable, imposible de quebrar. Pero por dentro, yo me estaba desmoronando. Por las noches me quedaba despierto, mirando el techo, escuchando su respiración a mi lado, preguntándome si sus sueños eran conmigo, o con él. Lo peor era que aún la amaba. A pesar de las dudas, la distancia y las mentiras, una parte de mí seguía deseando que todo tuviera arreglo. Ese es el verdadero peligro del amor, cuando empiezas a justificar lo que no deberías, cuando te preguntas, ¿qué puedo hacer para que se quede?, en lugar de ¿por qué querría que se quedara alguien capaz de hacerme esto? Una noche no pude más. Necesitaba volver a preguntar. Ella estaba en el baño, cepillándose el cabello antes de acostarse. El vapor de la ducha empañaba el espejo. Me apoyé en el marco de la puerta y fui directo. ¿Sigues hablando con Matías? Se detuvo apenas un segundo. Lo justo. Luego se giró hacia mí con una expresión impecable, ensayada. Está pasando por un momento complicado. Solo intento ayudarlo, nada más. La misma frase. El mismo tono. Como si yo fuera el exagerado por preguntar. Asentí. Está bien. Ella sonrió. Confías en mí, ¿verdad? Y en ese instante lo entendí. Sabía que no lo hacía. Me estaba midiendo. Probando cuánto estaba dispuesto a tolerar, hasta dónde podía empujar sin consecuencias. Cuando se fue a dormir, me quedé sentado en el sofá, a oscuras. No encendí la televisión ni tomé el teléfono. Solo me quedé allí. No sentía ira. Todavía no. Era algo peor. Decepción. En ella, sí, pero sobre todo en mí mismo. Por haber esperado tanto. Por haber concedido tantas oportunidades. Por haber querido que todo estuviera bien más de lo que quería la verdad. Porque la verdad ya era evidente. Valentina no estaba actuando de forma extraña por el estrés de la boda. No estaba escribiéndole a Matías por compasión. Me estaba engañando. Y la boda era la mentira más grande de todas. Hice algo que jamás pensé hacer en una relación. Empecé a llevar un control silencioso. Donde decía que iba. A qué hora salía. A qué hora regresaba. No la enfrenté. No discutí. No acusé. Solo observé. Un día dijo que volvería a reunirse con Camila, esta vez en una cafetería cerca del lugar del evento. Sonreí y respondí. Perfecto. Por dentro, me estaba rompiendo. Luego llamé a Nicolás. Le di el nombre del lugar y le pedí un favor, que comprobara si realmente estaba allí. No dudó. 20 minutos después, mi teléfono vibró. No está aquí. Ni cerca. Un segundo mensaje llegó casi de inmediato. ¿Adivina dónde estoy? En el Salón Roosevelt. Claro que sí. Poco después llegó una foto. ¿Nítida? Sin dudas. Valentina y Matías. Un rincón apartado. Luz tenue. Su mano apoyada con suavidad sobre la de él. Ella no sonreía por cortesía. Reía de verdad. Cabeza ladeada. Mirada fija en él. Nicolás no escribió nada más. No hacía falta. Me quedé observando esa imagen durante largo rato. Y sentí como algo se quebraba dentro de mí. No era rabia ni traición. Era rendición. La parte de mí que aún quería creer en ella, en nosotros, simplemente se apagó.
Esa noche no dije nada. Valentina llegó horas después, fingiendo cansancio por los preparativos de la boda. Me miró a los ojos y comentó: Felipe dice que el lugar quedó espectacular. Asentí. Genial. Me besó la frente, se sirvió una copa y siguió actuando como si nada hubiera ocurrido. Fue irreal. Como ver a una desconocida interpretando el papel de alguien que yo creía conocer. Pero no reaccioné. No me descontrolé. Porque ahora tenía un objetivo distinto. Ya no buscaba explicaciones. Buscaba pruebas. Me volví silencioso. Tranquilo. Complaciente. Volví a interpretar al prometido atento. Hablaba de flores, asentía al mencionar listas de invitados, reía sus bromas. Todo mientras, por dentro, mantenía distancia. Documenté cada detalle. Fechas. Horarios. Ropa. Lugares. Cada vez que decía Camila, lo anotaba. Cada llegada tarde quedaba registrada. Incluso comencé a pasar por el estacionamiento del Salón Roosevelt. Siempre lo mismo. Su coche. El de él. Las mismas noches. Los mismos horarios. No era casualidad. Era rutina. Hubo una noche en particular en la que decidí seguirla. Dijo que iba a cenar con Camila. Esperé 10 minutos y salí tras ella. Sin confrontaciones. Sin escenas. Solo confirmación silenciosa. No se dirigió al restaurante que había mencionado. Y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Condujo hacia el centro de la ciudad. La seguí a distancia, sin prisa, memorizando cada giro, una calle a la izquierda, otra más adelante, hasta que finalmente estacionó frente a un edificio que no me resultaba desconocido. Yo no bajé del auto. No hacía falta. Apagué el motor y me quedé al otro lado de la calle, observando en silencio. Pasaron apenas unos minutos antes de que ella volviera a aparecer. Esta vez no estaba sola. Él la esperaba en la entrada, como si supiera exactamente a qué hora llegaría. Cuando se encontraron, se abrazaron. No fue un gesto educado ni un saludo rápido. Fue algo distinto. Cercano. Íntimo. Familiar. Ese tipo de abrazo que no se improvisa. Luego entraron juntos al edificio, sin mirar atrás. Esa noche no regresé directamente a casa. Conduje sin rumbo hasta una estación de servicio, estacioné y me quedé dentro del auto, con las manos sobre el volante, mirando al vacío. Durante 30 minutos no me moví. No lloré. No revisé el teléfono. Apenas respiré. Simplemente estuve ahí, existiendo. En mi cabeza se repetía su voz, como un eco irritante: solo lo estoy ayudando con algo, no te preocupes, no es nada. Pero entonces la imagen volvía con más fuerza, ese abrazo, su mano apoyada en su pecho, la forma en que ella se inclinó hacia él como si ese fuera su lugar natural. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí. La confusión desapareció. Las dudas se disiparon. Ya no me preguntaba qué estaba pasando. Lo sabía. Y también sabía que yo no era el problema. Pensé en escribirle un mensaje. Algo simple. ¿Dónde estás? ¿Todo bien? Cualquier excusa para darle otra oportunidad de mentirme. Pero no lo hice. No quería regalarle otra prueba de lo bien que sabía fingir. En lugar de eso, llamé a Nicolás. Respondió de inmediato. Hermano, ¿qué pasa? Está en su departamento, dije, esforzándome por mantener la voz estable. Hubo un silencio largo. ¿Estás seguro? Sí. La seguí. Otro silencio. Sebastián, lo siento mucho. No respondí. No hacía falta. No quedaba nada por decir. Los días siguientes los atravesé en piloto automático. Fui a la cena de ensayo. Sonreí para las fotos. Di la mano a familiares que no sabía ni cómo se llamaban. Valentina interpretó su papel a la perfección, radiante, feliz, la novia ideal. Sus padres me adoraban. Su madre me tomó del brazo en un momento y me susurró: es muy afortunada de tenerte. Sonreí y respondí: el afortunado soy yo. Fue la mentira más grande que pronuncié en mi vida. Y sentí como me quemaba por dentro al decirla. En medio de la cena, mi madre me observó con atención. Estás raro, me dijo. Te noto distraído. La miré a los ojos y contesté: solo estoy cansado. Eso no era mentira. Estaba exhausto. Agotado de fingir, de sostener una fachada, de vivir dos realidades al mismo tiempo dentro de mi cabeza. Aún así, sabía que debía aguantar un poco más, porque dentro de mí se estaba formando algo. No era rabia. No era sed de venganza. Era claridad. Por fin estaba viendo a Valentina tal como era. Y me estaba preparando para que los demás también lo hicieran. Esa noche se acurrucó a mi lado en la cama. Me dijo que me amaba. Que no veía la hora de casarse conmigo. Yo me quedé mirando el techo, contando las horas. Porque ya había tomado una decisión. No iba a cancelar todo en privado.
No iba a desaparecer en silencio. Ella había tomado sus decisiones en la sombra. Yo iba a llevar la verdad a la luz. Y lo haría en el único lugar donde no podría esconderse, frente a todos, en el altar, justo cuando creyera que había ganado. A la mañana siguiente de la cena de ensayo supe que era el momento. Valentina seguía en la cama, desplazando el dedo por la pantalla de su teléfono como si no hubiera destruido todo lo que habíamos construido. Yo estaba junto a la ventana, con una taza de café en la mano, observando cómo la ciudad despertaba. Me giré hacia ella y fui directo. ¿Dónde estuviste la otra noche? Y no digas que con Camila. Porque Nicolás te vio con Matías. Sus dedos se quedaron inmóviles. Alzó la vista de golpe. El pánico cruzó su rostro por un segundo antes de que la máscara volviera a caer. ¿De qué estás hablando?, preguntó, fingiendo calma. No me mientas. Se incorporó y se cubrió con la sábana. Me lo encontré. Nada más. Está pasando por un momento difícil. Solo estaba siendo una amiga. Amiga. Otra vez esa palabra. Respiré hondo. Esto recién empezaba. Te reuniste con él 3 veces esta semana, dije con voz firme. Siempre de noche. Siempre a mis espaldas. Parpadeó, desvió la mirada y los ojos se le llenaron de lágrimas. Sebastián, lo siento. No quise que esto se complicara. Pensé que podía ayudarlo y seguir con nosotros. No contesté. Se levantó de la cama y me rodeó con los brazos. Te amo, susurró. Voy a terminar con esto. Lo voy a bloquear. Te lo prometo. Me quedé quieto, sintiendo sus brazos, pero sin sentir nada. Asentí lentamente. No porque le creyera, sino porque necesitaba ver qué haría después. Durante los 2 días siguientes fue perfecta. Cariñosa. Excesivamente afectuosa. Cocinó, dejó notas, me repitió que yo era lo mejor que le había pasado. Era agotador, porque sabía que todo era una actuación. No estaba arrepentida. Estaba asustada de perder el control. Yo ya había dejado de jugar. Esperé. Y no tardó. La tercera noche dijo que iba a salir a tomar aire. Que necesitaba espacio para pensar. Claro, respondí. Tómate tu tiempo. Esperé exactamente 10 minutos. Tomé las llaves y la seguí. El mismo recorrido. El mismo estacionamiento. El mismo hombre, Matías. Ella bajó del auto. Él la recibió con un abrazo. Pero esta vez no fue solo eso. Esta vez lo besó. No en la mejilla. No un gesto rápido. Un beso real. Largo. Inequívoco. Observé todo desde la vereda de enfrente. No grité. No corrí hacia ellos. No perdí el control. Saqué el teléfono y tomé la foto. Como había hecho Nicolás por mí. Ahora era mi turno. El encuadre era perfecto, sus brazos alrededor de su cuello, las manos de él en su cintura, ese beso imposible de negar. Ya no era una sospecha. No era una corazonada. Era la verdad. Fría. Clara. Documentada. Me recosté en el asiento y exhalé. Por primera vez en semanas, ya no estaba confundido. Ella llegó tarde esa noche. Y yo ya estaba listo. Estaba sentado en el sofá, con la espalda hundida en los cojines, deslizando el dedo lentamente por la pantalla de mi teléfono. No buscaba nada en particular, pero aún así aparecían fotos antiguas, una tras otra, como si el propio dispositivo se empeñara en recordarme lo que alguna vez creí sólido. Éramos nosotros en días mejores, sonrisas despreocupadas, abrazos que parecían sinceros, miradas cargadas de promesas que en su momento no cuestioné. Viajes improvisados, cenas tardías, selfies borrosas de momentos felices. En aquel entonces todo parecía auténtico, estable, real. Hoy esas imágenes se sentían ajenas, como recuerdos prestados de una vida que ya no me pertenecía. Escuché la puerta y luego sus pasos. Ella entró en la sala con una sonrisa amplia, luminosa, despreocupada, como si nada estuviera fuera de lugar, como si el mundo no se estuviera desmoronando silenciosamente frente a mí. Hola, dijo, dejando su bolso sobre una silla. Perdón por llegar tarde. Su voz sonó ligera, casual. Se movía con naturalidad, como siempre. Me explicó que Camila y ella habían salido a ver algunas opciones de alquiler de último momento. Hablaba con soltura, con esa facilidad que da la costumbre de no ser cuestionada. Cada palabra parecía ensayada, pero lo suficientemente creíble como para no levantar sospechas, al menos no antes. Levanté la vista y crucé su mirada. Nuestros ojos se encontraron apenas unos segundos. Parpadeó. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero en ese instante ocurrió algo distinto. Por primera vez, tuve la certeza de que algo dentro de ella entendió que ya me había perdido. Que ya no estaba ahí como antes. Que algo se había roto sin posibilidad de arreglo. Pero no se detuvo. No preguntó. No dudó. Continuó hablando.
Continuó mintiendo, como si el impulso de seguir adelante fuera más fuerte que cualquier rastro de culpa. Asentí con una sonrisa automática, mecánica. La boda era al día siguiente y ella no tenía la menor idea de lo que se avecinaba. O quizás sí, pero confiaba demasiado en que yo nunca reaccionaría. Esa noche no dormí. Permanecí despierto, mirando el techo en la oscuridad, escuchando el silencio del departamento, sintiendo como cada pensamiento se volvía más pesado que el anterior. Repasé mentalmente cómo todo se había desmoronado sin hacer ruido. 3 años juntos. Risas compartidas. Planes que parecían inquebrantables. Viajes soñados, proyectos a futuro, conversaciones sobre hijos, casas, rutinas. Todo reducido a nada. ¿Para qué? Para un hombre que, según ella, pertenecía a su pasado. Un hombre que ya le había hecho daño antes y al que, aún así, decidió abrirle la puerta otra vez. Yo no era perfecto, lo sabía. Nunca lo fui. Pero había sido honesto. Nunca mentí. Nunca traicioné. Nunca la hice sentir secundaria, reemplazable ni insegura. Siempre la elegí, incluso en los días difíciles. Y aún así, este era el punto final. Pero no sería un final silencioso. No sería algo oculto ni discreto, barrido debajo de la alfombra para que nadie se incomodara. Ella había tomado decisiones en la oscuridad. Yo iba a decir las mías a plena luz. Pensé en cancelar todo en ese mismo momento. En enviar un mensaje grupal, llamar al lugar del evento, devolver los anillos y desaparecer. Era la opción más fácil. Pero algo no encajaba. Ella me había herido en silencio, mientras todos seguían viéndola como la mujer perfecta, la futura esposa intachable. Y quizá eso no debería importar, pero importaba. Importaba porque su familia, sus amigos, nuestras familias, merecían ver la verdad. Merecían entender por qué aquello no podía continuar. Así que tomé una decisión. Llegaría hasta el altar. Sin venganza. Sin crueldad. Solo con la verdad. A la mañana siguiente, Valentina estaba radiante. Nerviosa, emocionada. Llena de esa energía que solo aparece cuando alguien cree que todo está exactamente donde debe estar. ¿Puedes creerlo?, dijo mientras se miraba al espejo y acomodaba su vestido. Hoy es el día. Le devolví la sonrisa. Una sonrisa correcta, bien medida. Sí, lo es. No percibió el filo en mi voz. No notó que mis ojos no acompañaban la expresión. Estaba demasiado inmersa en su fantasía, demasiado segura de que el guión se cumpliría sin desvíos. La maquilladora llegó. Las amigas rieron, brindaron, se tomaron fotos. Su padre me dio un discurso emotivo, hablándome de confianza, de familia, de futuro. Yo asentí, agradecí y seguí el juego una última vez. Cuando llegamos al lugar de la ceremonia, todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Las flores estaban en su máximo esplendor. El lago reflejaba la luz suave de la tarde. Los invitados ocupaban sus asientos, sonriendo, emocionados, convencidos de que estaban a punto de presenciar una historia feliz. Me coloqué en el altar. Mis manos estaban firmes. Nicolás estaba a mi lado, observándome con atención. ¿Estás bien?, susurró. Asentí. Ya no había vuelta atrás. La música comenzó. Valentina apareció al final del pasillo, luminosa, segura, convencida de que ese era el mejor día de su vida. Mientras avanzaba, yo no veía a una novia. Veía a alguien que había perfeccionado el arte de fingir. El vestido, las flores, la sonrisa, todo era una actuación cuidadosamente armada. Y yo no iba a ser el cierre de esa obra. No temblé. Mi corazón no se aceleró. Estaba demasiado tranquilo. Porque en ese momento ya no dudaba. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No me iba a casar con ella. Y no pensaba permitir que se marchara sin enfrentar la verdad. La ceremonia comenzó. El oficiante habló con su tono ensayado. Las cámaras capturaban cada gesto. El lago brillaba detrás de nosotros como un escenario irónico. Valentina llegó a mi lado y tomó mi mano. Su contacto se sintió extraño, distante, como si ya no fuera real. Me miró con ilusión absoluta. Y entonces entendí algo con total claridad. No tenía culpa, no tenía remordimientos. Creía que todo estaba bajo control. Creía que yo seguía siendo el mismo hombre ciego y confiado. Pero no lo era. Recordé cada excusa, cada mentira, cada te amo pronunciado mientras planeaba encontrarse con otro. Y recordé lo que Nicolás me dijo la noche anterior. No le debes tu silencio. Tenía razón. No merecía discreción. Merecía la verdad, dicha frente a todos. No para humillarla. No por venganza. Sino para recuperar mi dignidad. Esa mañana había hablado con Nicolás y le conté todo. ¿Estás seguro?, me preguntó. Estoy seguro, respondí. No me voy a casar con ella, pero voy a decir la verdad.
Hizo una pausa. Entonces estoy contigo. ¿Quieres que haga algo? Solo quédate ahí, le dije. Y no apartes la mirada. Aceptó. Y ahora estaba entre los invitados, observando en silencio, tal como se lo pedí. El oficiante se volvió hacia mí. Sebastián, ¿aceptas a esta mujer, Valentina, como tu legítima esposa? El tiempo pareció detenerse. La miré. Sonreía, confiada, preparada para escuchar lo que creía inevitable. Lo siento, dije con voz firme, pero no puedo hacer esto. Se escucharon murmullos. Algunas personas contuvieron la respiración. Otras quedaron completamente inmóviles. El rostro de Valentina se transformó. La confusión dio paso al pánico. ¿Qué? Susurró. ¿Qué estás haciendo? Pero ya no hablaba con ella. Me giré hacia los invitados. Necesito decir algo. Mi voz fue clara, estable, imposible de ignorar. Esta boda no puede continuar. No porque no crea en el amor. Creo en él. Pero porque la persona que está a mi lado no ha sido honesta. El cambio en el ambiente fue inmediato. Casi físico. Las sillas crujieron al moverse, las conversaciones se apagaron de golpe y sentí como decenas de miradas se abrían con sorpresa. Valentina intentó sujetarme del brazo, con una urgencia que delataba el pánico. Sebastián, por favor, no hagas esto, susurró, con la voz quebrada. Me aparté con suavidad, sin brusquedad, pero con una firmeza que ya no estaba dispuesto a negociar. Has estado viendo a tu ex a mis espaldas durante semanas. Tal vez más tiempo del que imagino. Un murmullo recorrió el lugar como una ola mal contenida. Escuché a alguien jadear con fuerza. Una mujer se llevó la mano al pecho. El padre de Valentina parecía haber recibido un golpe directo al estómago, su rostro perdió el color en segundos. Yo seguí adelante, porque detenerme habría significado mentirme otra vez. Me dijiste que no era nada. Que solo era un amigo. Pero no era verdad. Lo besaste. Yo lo vi. Valentina empezó a temblar. Sus manos no dejaban de moverse, incapaces de aferrarse a nada. Sebastián, basta, podemos hablarlo después. No aquí, rogó, con lágrimas formándose en sus ojos. Pero ya no había un después. Me decías que me amabas mientras mentías, mientras salías a escondidas, mientras llevabas una segunda vida paralela a la nuestra. Metí la mano en el bolsillo y saqué la fotografía. Era una impresión sencilla, en blanco y negro, pero no necesitaba color para decirlo todo. Matías rodeándola con los brazos. Los labios de ella buscándolo sin dudas, sin culpa. Al levantarla, el aire volvió a llenarse de exclamaciones ahogadas. Algunos invitados se pusieron de pie. Una de las damas de honor se tapó la boca, incapaz de sostener la escena. No estoy haciendo esto para humillarte, Valentina, dije con calma. Lo hago porque merezco algo mejor. Porque todos aquí merecen saber la verdad. El ramo se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un sonido seco. Las lágrimas le corrían sin control por el rostro. Por favor, fue un error, susurró. No tires todo por la borda. Negué despacio. Esto no fue un error. Fue una decisión repetida. Un patrón. La miré una última vez, con una mezcla de tristeza y claridad que jamás había sentido antes. Ya no sé quién eres, dije. Y eso lo cambia todo. Entonces me giré hacia el oficiante. Lo siento por haberles hecho perder el tiempo. Bajé del altar sin aplausos, sin música, sin palabras. Solo un silencio espeso, pesado, que parecía seguirme mientras avanzaba por el pasillo central. Pasé junto a invitados confundidos, padres en shock, amistades paralizadas. No miré atrás. No hacía falta. Ese capítulo ya estaba cerrado. Al salir, el sol seguía brillando con la misma indiferencia de siempre, pero algo dentro de mí se sentía distinto. Más liviano. Como si, por fin, pudiera respirar sin peso en el pecho. Nicolás me esperaba cerca de la salida. Me tendió mi chaqueta. No dijo nada. Solo asintió. Y eso bastó. Condujimos en silencio durante varios minutos. Finalmente, él rompió la quietud. Fue brutal, pero necesario. Nadie va a olvidar esa boda. Asentí. Ojalá recuerden la verdad. Eso es todo lo que quería. Al llegar a mi edificio, Nicolás sacó un paquete de cervezas del asiento trasero. Vamos, te lo ganaste. Esa noche nos sentamos en el balcón. No hablamos casi nada. Bebimos despacio, dejando que el viento llenara los espacios vacíos. Y por primera vez en semanas, sentí paz. A la mañana siguiente, desperté con más de 40 llamadas perdidas. ¿Valentina? Su madre. Varias damas de honor. Incluso Matías, increíblemente. No devolví ninguna. No quedaba nada por decir. Preparé café, me senté junto a la ventana y observé la ciudad seguir su curso mientras yo soltaba, uno a uno,
el matrimonio, la traición y la ilusión que había sostenido durante tanto tiempo. No lloré. No grité. Me quedé en silencio. Y entendí que, a veces, eso también es valentía. Esa misma tarde, Valentina apareció en mi puerta. Estaba irreconocible. Sin maquillaje, con los ojos hinchados y el cabello recogido de cualquier manera. «Sebastián, ¿podemos hablar?», dijo casi sin voz. No cerré la puerta de golpe. No levanté la voz. La dejé hablar. Se disculpó. Dijo que se arrepentía de todo. Que no sabía por qué lo había hecho. Nunca quise lastimarte. No hace falta querer hacerlo para destruir algo, respondí con calma. Basta con hacerlo. Propuso soluciones. Bloquearlo. Ir a terapia. Cambiar todo. Me pidió otra oportunidad. La escuché hasta el final, no porque fuera a aceptar, sino porque el cierre también importa. Cuando terminó, dije: esto no se trata de Matías. Se trata de confianza. Y esa la rompiste por completo. Lloró con más fuerza. «Te amo». Asentí. «Creo que sí. Pero el amor no se ve así». Y cerré la puerta con cuidado. Los días posteriores fueron extraños. La gente tomó bandos. Circularon rumores. Algunos me criticaron. Otros me defendieron. No me importó. Yo tenía paz, y hacía meses que no sentía algo así. Nicolás se mantuvo cerca. Mi madre también. Incluso Camila, una de las damas de honor, me llamó. Dijo que había sospechado algo, pero nunca imaginó hasta dónde llegaba. Le agradecí. No estaba enojado. Solo estaba terminado. Matías desapareció como era previsible. ¿La bloqueó? Siguió adelante. Había conseguido lo que buscaba: caos, control, atención. Valentina intentó contactarme de nuevo por correos, mensajes, amistades en común. A veces pedía perdón. Otras, me culpaba. Me avergonzaste. Arruinaste todo. No respondí. Porque se equivocaba en una cosa fundamental: no fui yo quien lo arruinó. Retomé mis días poco a poco, sin ceremonias ni promesas grandilocuentes. Me levantaba temprano, cumplía con mis responsabilidades, ocupaba el cuerpo para mantener la mente en orden. No buscaba distracciones, solo equilibrio. El dinero perdido quedó donde estaba. No intenté recuperarlo ni convertirlo en otra batalla. Hay pérdidas que no valen más energía que el aprendizaje que dejan. Una noche, mientras ordenaba cajas que habían quedado sin abrir, encontré objetos que ya no tenían lugar en mi vida: invitaciones, recibos, pequeños recuerdos de algo que nunca llegó a ser. No sentí rabia ni nostalgia. Solo una claridad serena. Guardé lo necesario y dejé el resto atrás, como quien cierra una puerta sin necesidad de dar un portazo. Las personas alrededor reaccionaron de distintas formas. Algunos se alejaron. Otros se acercaron con cautela. Aprendí rápido a reconocer quién hablaba por costumbre y quién lo hacía por verdadera preocupación. Agradecí a los segundos y solté a los primeros sin explicaciones. Ya no tenía nada que justificar. Nicolás siguió presente, sin invadir, sin discursos. A veces solo compartíamos un café o una caminata corta. Eso bastaba. Mi madre llamaba de vez en cuando, no para preguntar, sino para acompañar. Y entendí que el apoyo real no hace ruido, simplemente está. Valentina volvió a intentar comunicarse meses después. No con súplicas ni reproches, sino con mensajes largos que hablaban más de su confusión que de una verdadera comprensión. No respondí. No por rencor, sino porque ya no era mi historia la que necesitaba ser aclarada. Había aprendido que cerrar ciclos no siempre implica diálogo. Con el tiempo, la ciudad dejó de recordarme lo ocurrido. Los lugares recuperaron su forma original. Las canciones volvieron a ser solo canciones. Y yo dejé de definir mis días a partir de una traición que ya no me pertenecía. Hoy vivo con menos ruido interno. Tomo decisiones sin miedo a incomodar. Escucho más lo que siento y menos lo que se espera de mí. No me volví desconfiado, me volví consciente. No levanté muros, aprendí a poner límites. Si algo quedó claro después de todo, es esto: perder a alguien que no fue honesto no es un fracaso, es una liberación. Y quedarse donde no hay verdad, eso sí lo es. No necesito que nadie valide lo que hice. Tampoco que lo entiendan todos. Me basta con saber que no me traicioné a mí mismo. Y eso, al final, es lo único que importa.